Médicos. ¿Qué es lo que la medicina aún no sabe sobre el cuerpo humano? Tengo una respuesta muy especializada. No sabemos qué sustancia debería unirse normalmente al sitio sobre el que actúan las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, BZD, son medicamentos como Xanax y Valium. Tienen un efecto calmante y poseen una estructura química muy específica, ideal para el sitio BZD en un grupo de 5 proteínas. Pero no tenemos idea de qué debería estar allí normalmente. Muchos medicamentos son análogos de moléculas naturales que copiamos para crear el efecto deseado. Es decir, el sitio BZD está destinado a algo, pero aún no sabemos exactamente para qué. ¿No se podría simplemente tomar personas sin ansiedad, que existen, y observar qué hay en ese sitio? Sería un enfoque excelente, honestamente. Pero no es tan simple. La ansiedad puede ser difícil de describir y definir. No es como la presión, que se puede expresar con cifras concretas. Además, la ansiedad puede ser causada o suprimida por muchos factores diferentes. Está regulada no solo por ese receptor en el grupo de proteínas mencionado. Y, por cierto, las benzodiazepinas no son el primer ni el mejor tratamiento para la mayoría de los tipos de ansiedad. Pero sí, estudiar personas sin ansiedad, para ver si tienen algo que les falta a las personas con ansiedad, sería un buen comienzo de la investigación. Uno de los pocos hechos absolutos en medicina es que las personas nacidas ciegas nunca desarrollan esquizofrenia. Soy obstetra-ginecólogo. Aún no sabemos qué desencadena el parto. Hemos estudiado perfectamente la mecánica y la fisiología, pero desconocemos qué hace que el útero decida que ya es hora. Soy anestesiólogo. Aún no sabemos con exactitud por qué funcionan los anestésicos inhalatorios volátiles como el sevoflurano, el principal fármaco usado para mantener la anestesia general. Tenemos una idea aproximada de cómo ocurre, pero en realidad no lo sabemos. En mi campo, a menudo se dice que la persona que lo descubra recibirá el próximo premio Nobel de Medicina. Soy médico. De inmediato puedo nombrar varias cosas. Aún no entendemos cómo funciona exactamente la anestesia. Solo sabemos que produce ciertos efectos, por eso la usamos. Segundo, la psiquiatría sigue siendo increíblemente primitiva en la comprensión de los trastornos humanos. Este campo cambia constantemente. Incluso no sabemos mucho sobre los medicamentos que usamos actualmente. Y los criterios diagnósticos de los trastornos siguen cambiando cuando nos damos cuenta, tal vez todos estos síntomas no pertenecen a la misma enfermedad. Diagnosticar es extremadamente difícil, ya que los criterios se basan en gran medida en las palabras del paciente y observaciones subjetivas. Tercero, en menor medida que la psiquiatría, pero aún en neurología hay mucho desconocido. Aquí es más fácil, porque se pueden observar indicadores objetivos, cosa que no ocurre en psiquiatría, pero aún entendemos poco cómo funciona el cerebro. Cuarto, inmunología. Ni siquiera pregunten, porque nadie realmente sabe nada. Quinto, la vida. Solo hay hipótesis sobre por qué ocurre. Existen teorías, pero nada más. Sobre los puntos 2 y 3, hace unos 10 años tuve un traumatismo cráneoencefálico grave. Sorprendentemente, no tuve lesiones en el cuello, aunque la lesión fue seria. Me caí de un caballo, se volteó y sufrí una fractura de cráneo cuando el caballo me golpeó con la pata. Ya 45 minutos después de esa caída sin casco pude levantarme y caminar, lo que probablemente significa que tengo el mejor ángel guardián de la historia. Pero las secuelas de la lesión fueron muy extrañas. Describirlas detalladamente aquí tomaría demasiado tiempo, pero causaron cambios tan significativos en mi personalidad que durante mucho tiempo sentí que algo dentro de mí se había roto. Pasé pruebas neuropsicológicas, que mostraron que mis capacidades cognitivas no cambiaron estadísticamente tras la lesión. Había resultados de pruebas similares antes de la lesión, lo que seguramente fue interesante para el doctor, ya que pocas personas tienen datos neuropsicológicos antes y después de un traumatismo tan grave. Sin embargo, eso no respondía a la pregunta de por qué sentía que algo estaba mal dentro de mí. Finalmente entendí que nuestro cerebro y conciencia son completamente biológicos. Un golpe fuerte puede cambiarnos fundamentalmente, lo que significa que todo lo que somos está físicamente en nosotros. Me sentí otra persona, porque me convertí en otra persona. En cierto sentido, mi yo antiguo murió a los 19 años y el nuevo nació entonces. Sobre el funcionamiento del sistema inmunológico todavía se sabe muy poco. Por ejemplo, aún no comprendemos completamente las enfermedades autoinmunes, esclerosis múltiple, lupus y otras. Solo sabemos que, en algún momento, algo dentro del cuerpo de las personas cambia, pero exactamente qué y por qué aún no está claro. En mi caso, esto ocurrió hace 15 años. El doctor me explicó que es como un interruptor que se quedó encendido para siempre. En 6 meses pasé de estar sano a no poder caminar, antes de recibir finalmente un diagnóstico. También es común que después del diagnóstico de una enfermedad autoinmune, a los pacientes se les diagnostiquen otras rápidamente. Yo tengo colitis ulcerosa, una enfermedad autoinmune en la que el colon se inflama. Cada vez que tengo un brote, mis riñones también empiezan a fallar, desarrollando nefritis intersticial.
Me dijeron que es extremadamente inusual. Permití que un colega de mi gastroenterólogo escribiera un artículo científico sobre mí. Todos mis problemas autoinmunes comenzaron unas semanas después de un fuerte curso de antibióticos que tomé debido a un absceso en la encía. Estoy convencido de que la salud de mi microbioma intestinal juega un papel enorme en mi caso. Curiosamente, no he tenido síntomas ni he tomado medicamentos desde que tuve hijos. Tengo la teoría de que restablecí y equilibré la flora intestinal gracias a comer del mismo plato que ellos desde muy pequeños, y porque siempre lo ensucian todo y tiran saliva por todas partes. Soy especialista en sueño. Tenemos buenas teorías sobre algunas funciones del sueño REM y su influencia en el cerebro y la salud, pero todavía no está claro por qué soñamos. Por ejemplo, ¿por qué soñamos en absoluto y por qué los sueños tienen alguna narrativa en lugar de ser un conjunto aleatorio de imágenes sin sentido? Lamentablemente, probablemente nunca habrá respuesta a esto. Otra cosa que aún no se menciona es que todavía no sabemos exactamente cómo nuestro cuerpo distingue entre gases y heces. Tenemos ciertas suposiciones y sabemos que hay muchas terminaciones nerviosas en la zona intestinal. Pero el mecanismo exacto por el cual el cuerpo le dice al cerebro, estos son solo gases. Puedes relajarte, aún no se ha estudiado. Me asombra lo evidente que es esta distinción, considerando que podemos expulsar gases sin problemas incluso mientras dormimos. Mi padre siempre dice que el esfínter es el músculo más inteligente del cuerpo humano, porque puede distinguir 3 estados agregados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. No soy médico, soy científico. Actualmente trabajamos en la relación entre el microbioma intestinal y las enfermedades neuropsiquiátricas y el envejecimiento cerebral. Por ejemplo, se sabe que las personas con enfermedades inflamatorias del intestino sufren con más frecuencia de demencia, ansiedad y depresión, pero aún no entendemos por qué. Esto incluye incluso la influencia de la nutrición en general, porque investigarlo de manera efectiva y ética es prácticamente imposible. Por ejemplo, cualquier experimento que estudie los efectos a largo plazo de consumir alimentos específicos es, en el mejor de los casos, poco confiable. Es difícil para las personas seguir estrictamente una dieta. Incluso si alguien lo hace, es difícil confirmarlo objetivamente. La dieta suele ser muy variada, y probar la causalidad, y no solo correlación, es casi imposible. Además, los estudios suelen ser financiados por la industria alimentaria, lo que añade sesgo potencial. ¿Cómo se podría organizar un experimento correcto bajo estas condiciones? Por ejemplo, el estudio más grande y detallado sobre los efectos nocivos de las grasas saturadas nunca se repetirá por razones éticas. En ese experimento, a los pacientes de un hospital psiquiátrico se les colocó en una dieta estricta durante mucho tiempo. Los resultados mostraron que quienes consumían más grasas saturadas tenían colesterol más alto, pero mejor salud general. Como el experimento no dio los resultados esperados, no se publicó completamente, y solo décadas después se volvieron a difundir los datos. Cuando una de nuestras creencias más básicas, las grasas saturadas son malas para la salud, se pone en duda, ¿qué tanto entendemos realmente? El cuerpo femenino está poco estudiado desde el punto de vista médico. Casi todos los datos se basan en estudios de hombres, y a menudo solo de hombres. Esto me frustra enormemente. Las reglas de los ensayos clínicos deben cambiar para incluir ambos sexos. Los criterios de selección casi siempre dicen, hombres sanos y mujeres posmenopáusicas, aunque las hormonas femeninas influyen enormemente en su salud durante gran parte de la vida y esto casi no se investiga. A menudo, las mujeres tienen dificultades para recibir atención médica adecuada. Muchas respuestas son simplemente ansiedad, depresión o porque eres mujer. Por ejemplo, la Viagra alivia significativamente el dolor menstrual real que la mayoría de las mujeres experimenta cada mes. Sin embargo, los estudios en esa dirección se detuvieron, y el medicamento no se licenció para mujeres. Mientras que para los hombres literalmente regalaron erección, porque ese efecto de la Viagra se estudió ampliamente. Resulta que el placer sexual de los hombres importa más que el dolor que las mujeres sienten casi una cuarta parte de su vida reproductiva. En las células humanas y en las células de la mayoría de los eucariotas, organismos vivos con núcleo celular, hay organelos llamados volutos. Están compuestos por 70 copias de una proteína. Su tamaño es aproximadamente 3 veces mayor que el de los ribosomas, y más grande que la mayoría de los virus. Las funciones de los volutos aún no se comprenden completamente, pero se cree que están relacionadas con el funcionamiento del núcleo celular. Se encuentran genes análogos a los de los volutos incluso en bacterias. Dado que los volutos están presentes en muchas especies, significa que aparecieron en etapas tempranas de la evolución. La similitud de los genes que codifican estas proteínas en especies muy diferentes sugiere que los volutos son importantes para la vida en sí misma. Sin embargo, los experimentos de laboratorio no mostraron daños significativos en animales cuyos genes de volutos fueron desactivados artificialmente. Más sorprendente aún, algunos organismos modelo clásicos usados en laboratorios mucho antes del descubrimiento de los volutos en 1986, como nematodos y la mosca de la fruta drosófila, carecen naturalmente de estos organelos.
Un patólogo me dijo una vez que lo más interesante de su trabajo no es establecer la causa de la muerte, sino ver cuántas cosas pueden estar mal en el cuerpo humano, cuántas patologías potencialmente mortales, y aún así la persona sigue viviendo y funcionando. Un buen amigo mío tuvo neumonía, estaba demasiado ocupado trabajando y no pudo tomar licencia. Simplemente continuó tomando medicamentos de venta libre para aliviar los síntomas. Murió solo, por lo que fue necesario el examen de un perito y se realizó la autopsia. En su cuerpo encontraron cáncer en 3 lugares distintos, pero continuó viviendo y trabajando hasta el final. Era un hombre fuerte. Todavía se desconoce cómo funcionan muchos medicamentos y si realmente funcionan. Por ejemplo, los estudios sobre la eficacia de antidepresivos populares sugieren que apenas funcionan. Sin embargo, casi todos conocemos a alguien a quien un antidepresivo específico literalmente le salvó la vida. Cuando un médico prescribió propranolol para la migraña, dijo algo así: este es un medicamento para la presión, pero también ayuda con la migraña. Nadie sabe por qué, pero funciona, por eso lo recetamos. Y resultó que tenía razón, realmente ayuda. Creo que el problema es también que no todas las personas diagnosticadas con trastorno depresivo mayor, TDM, tienen esa enfermedad como causa principal de su estado. Me diagnosticaron TDM hace muchos años y nada me ayudaba, ni medicamentos, ni terapia cognitivo-conductual, nada. Cuando ya tenía más de 40 años, me diagnosticaron TDA y empecé a tomar medicación, y desde entonces no he tenido ningún episodio depresivo serio. Resultó que el TDM no era la causa de mi estado, solo un síntoma. Casi no sabemos nada sobre los miomas, que aparecen en aproximadamente el 75% de las mujeres a lo largo de su vida. Especialmente impresionante es que el mioma más grande extirpado pesaba 45 kilos. La cuestión no es pequeña. Hay teorías sobre la influencia de las hormonas y factores de riesgo, pero, aparte de la cirugía para eliminar miomas existentes, casi no hay información sobre cómo prevenir su reaparición. A mi esposa le encontraron un mioma y le dijeron que podría ser cáncer, porque el mioma crecía rápido. Investigué detalladamente y descubrí que los miomas pueden malignizarse, pero la probabilidad es de aproximadamente 1 en 10,000. Casi todos los casos ocurren en mujeres menopáusicas. Además, la velocidad de crecimiento ya no se considera un indicador de malignidad, y en el caso de mi esposa, la velocidad de crecimiento ni siquiera cumplía con los criterios anteriores de crecimiento rápido. Por lo tanto, la declaración del médico no fue directamente falsa. Al final, cualquiera podría tener cáncer, pero esto generó mucho más ansiedad de la que merecía la situación. No soy médico, pero la cantidad de respuestas de este tipo que recibí de los médicos durante el tratamiento del cáncer de mama fue simplemente sorprendente. No digo que los médicos sean inútiles o que no supieran lo que hacían, simplemente hice muchas preguntas. ¿Por qué necesito tomar cloritrin antes de la quimioterapia? Enfermera, ayuda con el dolor óseo. Me pregunto, ¿por qué ocurre esto? Nadie sabe. ¿Qué son esos extraños bultos largos que aparecieron en mi brazo después de la mastectomía? Fisioterapeuta, nadie sabe exactamente de qué están hechos ni por qué aparecen. ¿Por qué después del tratamiento del cáncer dejé de tolerar el gluten? Gastroenterólogo, no lo sé. Después del cáncer, finalmente entendí cuánto sigue siendo un misterio el cuerpo humano. La historia del gluten es especialmente interesante. Mi hijo tuvo una infección en la tibia cuando tenía 4 años. Nunca supimos de dónde vino ni qué bacteria la causó. Le recetaron un antibiótico que tomó por vía oral durante 50 días. Poco después desarrolló celiaquía inesperadamente. Las enfermedades autoinmunes suelen ser hereditarias, aunque en nuestra familia nadie las había tenido. Es posible que la quimioterapia haya provocado un fallo en su sistema inmune, haciendo que su cuerpo atacara el intestino al consumir gluten. Los cuerpos humanos son realmente extraños. Espero que ahora hayas superado por completo el cáncer. ¿Cómo llegamos a la conciencia? Una vez perdí el conocimiento, y esto fue documentado. Jugaba en el equipo universitario de fútbol, y sufrí una conmoción cerebral muy grave, que me dejó completamente inconsciente. A pesar de esto, continué con el entrenamiento. En la grabación se ve cómo doy órdenes, realizo tackles y juego como de costumbre. Fue mi mejor entrenamiento de la vida. Ahora tengo 38 años y todavía no recuerdo ese día. Vi la grabación. Era yo. Jugaba, pero no recuerdo absolutamente nada. Esto es aterrador y a la vez impresionante, de lo que es capaz el cerebro, y el cuerpo humano completamente privados del control consciente, actuando puramente de forma automática. Me llevó mucho tiempo recuperarme de esto. Mis compañeros de equipo dijeron que di el mejor partido de mi vida, y yo simplemente no lo recuerdo. Muy espeluznante. Soy dermatólogo. No sabemos exactamente qué causa el picor a nivel molecular. Por eso es tan difícil encontrar un tratamiento efectivo para los pacientes con piel que pica. Si no me equivoco, los médicos todavía no tienen un entendimiento claro de las causas de la migraña. Me llevó años encontrar mi desencadenante, dormir boca arriba, lo que intensificaba la apnea.
2 veces al mes me despertaba a las 4 de la mañana con un dolor de cabeza intenso, y luego vomitaba cada de 20 a 30 minutos hasta las 2 p.m. No podía comer, beber, tomar medicación, conducir, hablar, mirar televisión ni siquiera pensar con normalidad. Todo el día lo pasaba en el suelo del baño o en la cama medio desmayado por el dolor. Hace unos 4 años, me hice un piercing en el cartílago de la oreja, y esto cambió completamente mi vida. Desde entonces, los ataques de migraña con vómito se pueden contar con los dedos de una mano. Ahora, si me despierto con migraña, solo vomito una vez como máximo. Tomo analgésico, me acuesto 1 hora y después me siento como si nada hubiera pasado. Creo que la migraña es uno de los problemas médicos más contradictorios. Pregunta a cualquier persona que sufra migrañas y te contará sobre el absoluto tormento, porque los desencadenantes y métodos de tratamiento varían para cada persona. Descubrí la causa de mi migraña después de 10 años. La dificultad principal era que mi madre y mi hermana también tenían migrañas. En mi hermana cesaron después del embarazo, y en mi madre tras la menopausia, por lo que las mías también se consideraban hormonales. En realidad, mis ataques fueron causados por las pastillas anticonceptivas que tomaba. Nadie pudo entenderlo durante 10 años, ni ginecólogo, ni médico general, ni neurólogo. Solo una enfermera sospechó algo. El problema era que aún necesitaba tomar anticonceptivos por problemas de coagulación, así que no podía dejarlos. Al cambiar a otras pastillas, me libré completamente de la migraña. Soy especialista en salud mental. Puedo decir que aún sabemos muy poco sobre los mecanismos de la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Conocemos algunos detalles, pero el panorama general sigue siendo muy confuso. Tengo trastorno bipolar y estudio detalladamente todos los medicamentos que tomo. Me sorprende lo diferentes que son todos los fármacos para el trastorno bipolar entre sí. ¿Cómo puede un maldito mineral como el carbonato de litio ser tan efectivo como potentes antipsicóticos o anticonvulsivos? ¿Qué diablos es esto? La alergia, especialmente alimentaria. ¿Por qué los adultos de repente desarrollan alergias, aunque antes nunca tuvieron reacciones? Enfrentar una nueva alergia es terrible porque suele llevar mucho tiempo identificar a qué se es alérgico. Siempre habías comido ciertos alimentos sin problemas, y nunca pensaste que podrías desarrollar una alergia. Desde niño me encantaban los pistachos. Para mí eran un fruto seco especial de fiesta. Mi madre siempre decoraba la mesa de Navidad con nueces y frutas. Incluso me encantaba chupar las cáscaras saladas. Una vez, siendo adulto, durante la cena de Navidad comí un pistacho, y de repente me empezó a cerrar la garganta. Me asusté mucho, pero unos minutos después actuó un antihistamínico. Lo único nuevo que probé esa noche fue un té limonada de hibisco hecho por mi hermana, que experimentaba con recetas saludables. Estaba seguro de que era la causa, así que lo tiré y solo bebí agua. Un par de minutos después comí otro pistacho y se repitió la reacción. Al año siguiente, en Pascua, descubrí que la gelatina verde en la ensalada de mi madrastra estaba hecha con pistachos. Otra vez tuve reacción. Esta vez tardé en descubrir la causa. ¿Por qué había nueces en la gelatina? Pensé que eran frutas. Sí, la alergia es un tema delicado. Cada vez que escuchas mi voz nasal o cansada, en la mayoría de los casos, se debe a ella. Infertilidad inexplicable. Ese es oficialmente el diagnóstico que me dieron a mí y a mi esposa. Según todos los test médicos y conocimientos actuales, estamos bien. Debemos ser capaces de concebir. Todos los indicadores están normales. Tal vez cada uno podría tener un hijo con otra pareja, pero juntos no funciona, y hay muchas parejas así. El único diagnóstico que recibimos es infertilidad inexplicable. A mí y a mi esposo nos diagnosticaron factor masculino de infertilidad. 4 años de intentos y nada. Pero un día quedé embarazada inesperadamente, tuve un aborto y luego nuevamente quedé embarazada, y di a luz a un niño sano. ¿Qué cambió de repente? La fertilidad es algo muy extraño. Otra curiosidad, si logras concebir mediante técnicas de reproducción asistida, la probabilidad de embarazos posteriores vuelve a la normalidad. El 80% de las parejas quedan embarazadas en un año. Es como si el procedimiento de IVF fuera una instrucción que enseña al cuerpo. Tuve infertilidad inexplicable. Mi hijo nació gracias al IVF hace 20 meses, tras 3 años de intentos activos y 7 años sin protección. Ahora estoy nuevamente embarazada, ya en la semana 31. Y ocurrió de forma natural, sin intentarlo. No soy médico, pero cuando supe que tendría gemelos monocigóticos, comencé a investigar los procesos biológicos que llevan a su aparición. Resultó que nadie sabe realmente por qué ocurre. Hay mucha información sobre qué tipo de gemelos se formará según cuándo se divida el cigoto, si habrá placenta compartida, saco amniótico común o gemelos siameses. Pero, ¿por qué sucede en primer lugar? En la comunidad médica hay desacuerdo sobre la herencia. Todavía no sabemos qué causa el TDA, síndrome de déficit de atención e hiperactividad. Por eso muchos no lo consideran un verdadero trastorno y piensan que solo afecta la concentración.
En resumen, para no convertir esta historia en una conferencia, hay una región cerebral muy activa que hace muchas cosas. ¿Qué hace exactamente? No lo sabemos, pero hay indicios de que cumple una función muy importante. Esta región se llama claustro. Según la teoría, el claustro es responsable de la conciencia. Volviendo al TDA, se diagnostica en el 2,5% de las personas. Si pasas tiempo en redes sociales, sabes que es una cantidad enorme de personas. Además, las principales causas de muerte entre personas con TDA son suicidio y homicidio. Sí, si tienes TDA, la probabilidad de morir por suicidio o de forma violenta es mayor que llegar a la vejez. Esto suena aterrador, pero es un hecho. Lo que sabemos con certeza, el claustro en personas con TDA muestra mayor actividad. Se sabe que si se suprime la actividad del claustro en ratas, estas comienzan a comportarse de manera extraña e inconsistente. Si algún día comprendemos mejor la función del claustro y resulta que es responsable del TDA, el público, especialmente los padres de niños con TDA que suelen tratarlos con dureza, finalmente entenderá que los niños no se portan mal a propósito, ni por falta de disciplina, sino por un trastorno más cercano a la epilepsia de lo que se pensaba. Este cambio de mentalidad salvaría muchas vidas. Espero que algún día las funciones del claustro sean claras y comprendidas. Sí, también un problema cercano desde la infancia. Comentarios constantes de la maestra como, quizás deberías comprar una almohada, y cosas así. Escuché mucho de eso. Y, por cierto, muchas palabras mal leídas que escuchas de mí son también consecuencia del TDA. Soy cirujano en formación, aún en el proceso de décadas de aprendizaje, pero cerca de concluir. Planeo especializarme en cirugía traumatológica e intensiva, por lo que ahora es el área de mis principales intereses. Actualmente estudio por qué algunos pacientes sobreviven a lesiones graves y otros no. Por qué algunas personas son resistentes a los traumatismos y se recuperan rápido, mientras que otras no se recuperan o mueren, incluso si la naturaleza y gravedad de las lesiones, la edad y enfermedades concomitantes son iguales. Este problema también es relevante en cuidados intensivos. En la unidad de cuidados intensivos, UCI, por ejemplo, con traumatismos graves o sepsis, los pacientes reciben principalmente terapia de soporte. Casi siempre estamos retrasados en el tratamiento, porque no entendemos suficientemente los mecanismos de estas patologías para actuar de manera activa y preventiva. Por ejemplo, los pacientes con traumatismos en UCI tienen un riesgo mucho mayor de desarrollar infecciones, generalmente neumonía asociada a ventilación mecánica. Sin embargo, no sabemos por qué ocurre, quién se verá afectado, y no realizamos prevención, simplemente esperamos que suceda. Incluso los mecanismos básicos de cómo el cuerpo responde al trauma no están claros, ¿por qué un trauma grave conduce a una reacción sistémica masiva, mientras que uno menor a una local? Todavía no sabemos qué mecanismos biológicos específicos se pueden usar como objetivos terapéuticos para acelerar la recuperación después de un trauma. A nivel fundamental, todavía quedan muchas preguntas sin respuesta. Esto incluso aplica a las enfermedades más comunes con las que trabajamos constantemente. Sabemos mucho sobre factores de riesgo relacionados. Sabemos algunos, pero no todos los aspectos genéticos. Sabemos cómo tratarlos, pero no las causas exactas. No sabemos qué causa la diabetes tipo 1. No sabemos la causa exacta del asma. Se conocen muchos estados asociados y factores de riesgo, pero la causa exacta sigue siendo un misterio. No sabemos por qué algunos bebés prematuros desarrollan displasia broncopulmonar grave y otros no. Tenemos una idea general de los mecanismos, pero la causa exacta no está clara. Aún así, somos mucho más exitosos en tratar a estos bebés. La hipersensibilidad de los quimiorreceptores laríngeos, he visto 3 o 4 niños en mi práctica. A menudo está relacionada con el reflujo. Las cuerdas vocales se cierran repentinamente y el niño se pone azul, asustando mucho a los padres. Por suerte, el peligro real es casi nulo, ya que los niños superan esta condición. ¿Se cree que la causa es una sensibilidad aumentada del nervio en la laringe? Todavía no entendemos completamente cómo el cerebro regula la respiración. Estamos cerca de descubrirlo. Ya sabemos mucho, pero varias preguntas clave permanecen sin respuesta. La eczema sigue siendo un misterio, al igual que el asma. Conocemos algunas moléculas y genes involucrados, pero la fisiopatología completa de la eczema es mucho más compleja de lo que parece. Soy logopeda. Todavía no entendemos por qué las personas comienzan a tartamudear. A veces está relacionado con la genética, y en algunos niños aparece como una etapa temporal del desarrollo que luego desaparece. El tratamiento del tartamudeo es extremadamente difícil. Mi padre es médico. Recientemente hablamos sobre hábitos relacionados con el alcohol. Dijo que la medicina todavía no sabe por qué algunas personas pueden beber mucho durante décadas y nunca desarrollar cirrosis, mientras que otros la desarrollan en 1 o 2 años con el mismo consumo. Soy fisioterapeuta. La biomecánica de la muñeca aún está poco estudiada y no es del todo clara.
Las causas del dolor de talón y los posibles tratamientos tampoco se comprenden completamente, aunque es la segunda causa más común de consulta en problemas de pies. La primera son problemas con las uñas. El síndrome del hombro congelado ocurre por lesiones o incluso sin causa aparente. El dolor, en el 90% de los casos, es inespecífico, es decir, no se puede encontrar una causa concreta, como una hernia de disco. El origen del aparato vestibular, solo existen teorías. Soy médico. No sabemos por qué las personas envejecen. Solo tenemos una idea aproximada de las causas del envejecimiento. Piensa, un perro vive unos 10 años y una persona alrededor de 80. Esta diferencia está de alguna manera relacionada con los telómeros, pequeñas colitas en los extremos de nuestro ADN. Sin embargo, los mecanismos exactos del envejecimiento, y especialmente cómo podemos influir en él, siguen siendo desconocidos. Uno de los enigmas más increíbles e inexplicables de la medicina sigue siendo el efecto placebo. Las personas literalmente se recuperan de medicamentos falsos simplemente porque creen en su eficacia. El cerebro engaña al cuerpo y lo hace sanar. Aún más extraño es el efecto nocebo, cuando las personas se sienten peor solo porque esperan empeorar. La ciencia todavía no ha dado una respuesta clara sobre cómo y por qué ocurre esto. Es evidente que nuestro cerebro posee un poder increíble de autocuración, que aún no entendemos completamente. Bueno, gracias por ver este vídeo hasta el final.